Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Y seguimos conversando con Andrés Hurtado sobre esas aventuras que usted ha tenido a lo largo de toda su vida. Ha estado en lugares verdaderamente increíbles, insospechados, retando zonas salvajes, hablando de lo salvaje, Andrés, pero no solamente salvaje por la naturaleza en sí, sino por la situación de orden público, en fin, todo esto que se tiene que retar en nuestro país para visitar esos sitios, ¿no? Me salvé de ISIS. Estaba tomando fotos en un país, a ellos no les gusta que yo diga eso porque entonces les trae mala propaganda de su país, un país vecino a Siria. Y estaba yo haciendo fotos, no había casi nadie en un monumento de la antigüedad, de esos que ISIS se está destruyendo. No había casi nadie, yo feliz porque nadie me estorbaba para hacer fotos, yo emocionado viendo esos templos del siglo I, templos grecorromanos, cuando de pronto la gritería. Y había tres cineastas checos con potentes y pesadísimos trípodes filmando. Y aparecían unas personas gritando, ISIS, y yo salía a toda carrera con mis dos cámaras y me salvé. Los tres pobres no pudieron y al día siguiente apareció en el periódico Decapitados. Me escapé de esa y de otras. Y de muchas otras, porque usted está acostumbrado definitivamente a viajar por todo el mundo. ¿Está acostumbrado a esos seres ponzoñosos? ¿A los senadores? No, eso no. Esos no. Eso No, me refiero a uno que le gusta mucho a usted, que son las arañas. Y escorpiones, y escolopendras, y serpientes. ¿Qué ese amor especialmente por esos animales? Pues, ¿por qué será? Yo tenía 3 años y ya de la finca de mi papá cogía arañitas y les daba mosquitas. Yo me acuerdo que una vez cogí una serpiente rabo de ají, yo no sabía. La rabo de ají es de veneno mortal, es una coral, micrurus. Mi papá, que sí sabía de culebras, porque ahí era arriero, que me vio entrar con esa culebra, me dijo esto, que nunca te vea jugar con arañas, con culebras, si quieres juega con tus arañitas. Ay, mi papá tan lindo. Acortando las historias, mucho tiempo después, o unos añitos después, le metí la mano a un hormiguero, porque como los animales no pican el suelo, y se suben todas esas y me pican. Y yo dije, ¿qué pasó? Claro, las arañas pican el suelo y se lo comen, se suben encima de una hoja y se la comen, se suben encima de un insecto y se lo comen. Sí se la Entonces, claro, pican el suelo, se suben aquí y pican. Entonces, completé, ningún animal venenoso pica el suelo sobre el que camina, a menos que se alimente de ese suelo. Precisamente ese amor y ese conocimiento por esos animales lo llevó a usted, y gracias al contacto con Álvaro Gardiazabal, a ser protagonista de ese libro. ¿Cómo fue eso, Andrés? Somos compañeros de estudios en la Universidad del Valle, entonces él supo del cuento mío y del alpinismo y toda la vaina y ficcionó. Y entonces me metió en esa novela donde soy uno de los personajes secundarios principales, El Bazar de los Idiotas. La novela salió en el 74 y en el 84 fueron 56 capítulos de Caracol de telenovela. Lástima que en ese tiempo las telenovelas colombianas no habían colonizado el mundo como ocurrió con Betty la Fea, que ha sido lo más impresionante en todo el mundo. Y a raíz de Betty la Fea se han vendido muchas telenovelas colombianas. Esta se hubiera vendido porque es muy divertida. Bueno, usted le ha tocado de todo, usted ha contado, o sea, en el Nevado del Ruiz, ese accidente en España. ¿Usted le tocó dormir también dentro de un volcán? Varias veces. Primero que es que me fascina. Sí. Dormí en el Nevado del Ruiz cuando era tranquilo. Bueno, había vapores.
Dormí en el cráter del Puracé y ahí sí fue terrible. Dormí en el cráter del Galeras, he dormido en el cráter de la Sufral, también del Cumbal, tuve una historia maluca. Pero la peor fue en el Puracé. Había una tormenta. Sí, nos tuvo 3 días, rompió la carpa, uno de los compañeros salió y el viento se lo llevaba allá donde estaba la fumarola. Eso fue terrible, nosotros rezábamos, gritábamos, tratamos de salir, le cogimos el tiro a la tormenta que venía como cada 10 segundos y luego paraba, o no, que paraba 10 segundos y luego volvía y comenzamos a salir. El viento echó a mis compañeros contra las piedras y terminamos, salimos ahí heridos y tal. Yo tenía, a los 2 o 3 días de eso, unos amigos subieron a rescatar los morrales porque tenía unas fotos muy bonitas de unos cóndores que los habíamos tomado a 3 metros de distancia, pero casi nos quedamos ahí. Increíble. Casi nos quedamos. Hay muchos sitios que usted ha visitado, pero que le gustaría volver. ¿Cuál es ese sitio que usted dice, yo tengo que volver aquí para volver a fotografiar este sitio, para volver a ver cómo está? No, la foto más no, pues a ese sitio voy a menudo, que es aquí la laguna de Guatavita, la del Rito del Dorado. Pero es que una vez logré una foto así, la noche totalmente despejada, sin luna, las estrellas brillaban con toda la fuerza, puse la cámara de este lado, la foto duró media hora y entonces las estrellas hicieron la raya así y la raya se reflejó en el agua. Esa es la única foto que vendía una revista europea y me quedé sin ella porque la vendí, solo tenía una y la vendí, ya no es mía, es de la revista de ellos, pero no me pagaron mal. Cuando China me invitó, China y Corea, a presentar mi libro Colombia Secreta, la foto que ampliaron es una foto de los cerros de Mavecura en el Guaría, donde estaré dentro de 8 días, y es una roca negra, y cuando llueve y sale enseguida el sol, hay mucha luz, bajan unos hilos que se ven como de plata el agua porque la roca es un granito negro muy oxidado y parecen hilos de plata, hilos de plata. A mí me gustaría ir, pues donde tantos lugares, me gustaría ir a un volcán. Yo visité Islandia, uno de los países más bellos, y no tuve tiempo de ir al volcán por el cual entró el personaje principal del viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Ese volcán tiene un nombre ahí, un nombre rarísimo, me gustaría, y para ser relativamente cerca, me gustaría ir ahí por ser un volcán importante en la literatura, entre otros lugares. Y en Colombia, bueno, usted que conoce tantos sitios, comparar un lugar con otro es muy difícil, pero Colombia tiene lugares que ahorita vamos a poder de pronto conocer, bueno, yo espero que preservar, como Chiribiquete, todos esos grandes parques naturales. ¿Cuál le recomendaría usted a nuestros televidentes para que no dejaran pasar la vida sin ir a conocer? Desde que dé permiso, Chiribiquete está cerrado. Yo hice conocer 2 lugares de los colombianos que son Caño Cristales y Jirijirimo. Ya casi todo el mundo ha ido a Caño Cristales. Jirijirimo es un raudal, o sea, una cascada muy grande en la selva que Jacqueline Kennedy escogió como el lugar más bello del mundo por unas fotos mías. Yo le agradecí mucho a la señora, tan importante ella, tan linda. Le agradecí mucho porque definitivamente no es lo más bello del mundo, pero no me pongo bravo si declaran a un lugar mío. ¿Qué es lo que tiene esa cascada? Que es que a diferencia del Niágara, a diferencia de la del Iguazú, que son mucho más espectaculares, pero llenas de hoteles. Entonces la gente lo que quiere es el silencio, la soledad, y esta cascada tiene todo eso. ¿Y dónde está ubicada? En el río Apaporis, que es límite entre el Baupés y el Amazonas. Ahora es Parque Nacional y se llama Yaigojé. Es complicadito ir. Yo en diciembre voy a volver con los amigos que quieran ir conmigo. Propaganda. Bueno, un lugar que es más fácilmente visitable, porque esto es complicado, y que para mí es el parque nacional más completo de Colombia, es el Parque Tuparro, en el Orinoco, frontera entre Colombia y Venezuela, porque es a la vez llano, selva, río, islas y picos en medio de la selva que se llaman tepuyes. Es espectacular. Pues no terminaríamos nunca, no nos alcanzaría el tiempo para contar todas esas historias, esas anécdotas, esas aventuras, pero queríamos traer un pedacito de esa maravillosa historia, de esa vida suya que ha sido toda una aventura. Andrés, de verdad le agradecemos mucho por haber compartido este momento y todas esas anécdotas con nuestros televidentes. A ti muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Los invitamos a continuar con la programación del Tiempo Televisión, noticias bien explicadas.
personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Los colombianos nos llenamos la boca diciendo que somos uno de los países más biodiversos del mundo, que tenemos el primer puesto en aves, el segundo en plantas, el tercero en reptiles, en fin. Tenemos el 10% de la biodiversidad del mundo, en solamente 1% del planeta de lo que nos ha tocado. Pero ¿qué tanto conocemos sobre esta riqueza natural? O mejor aún, ¿qué tanto trabajamos y conservamos ese potencial? Pues nuestro invitado de hoy es toda una autoridad, no solo porque ha recorrido todos los rincones de nuestro país, sino porque además trabaja por ello y lo defiende con un lema maravilloso que es conocer para amar y amar para preservar. Es escritor, ecologista, fotógrafo, periodista, en fin, Andrés Hurtado, toda una autoridad en esto. Mil gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, María Victoria, pero te olvidaste de decir que este es un país también lleno de lagartos. Tercer lugar, bueno, tenemos reptiles, tenemos plantas, en este universo de biodiversidad tenemos de todo definitivamente, Andrés, pero 50 años caminando a pie rincones de Colombia, pero si le digo que no, se le notan, pero ya son 50 años caminando. A ti no se te notan los 18 rincones. También, ya qué estamos bien. Sí. Eso es lo mejor. 50 años, pero tengo 75 y no me quites ninguno, que harto me costó llegar acá, porque llevo 2 atentados para matarme por la defensa de la naturaleza. Y es aquí estoy vivito. Que se amenace a las personas que defienden la naturaleza, y esas denuncias definitivamente las hemos visto. Y eso que usted pues lo hace de una manera absolutamente desinteresada. Y lo decía al comienzo, y es que los colombianos no somos, tenemos las cifras, pero no somos conscientes de ese potencial y de esa maravilla que tenemos, y no somos capaces de defenderlo. Yo pienso que muchos colombianos conocimos un pedacito de esa maravilla en un documental como Magia Salvaje. Mucha gente entendió parte de ese potencial cuando vimos esto, ¿no? Magia Salvaje se hizo mucho, miraron Forero y los que lo hicieron miraron mi libro Colombia Secreta, y de ahí sacaron ideas, porque pues ahí está todo el país, lo hermoso. Y es que a propósito de eso, bueno, son varios los escritos suyos, pero dos libros muy conocidos. Esto después de más de 3 millones de fotos, porque usted tiene uno de los archivos más impresionantes que se pueda tener de todos esos rincones del país, ¿no? Pero hay que decir que son fotos tradicionales, porque yo ahora tengo más de 8 millones de fotos con digital, que si no lleva rollo, es mucho pero más. de las otras son 3 millones que fotos de rollo, no solo de Colombia, sino yo he recorrido todos los países del mundo, todos, son todos, no por plata, sino por invitaciones, y sobre todo la naturaleza salvaje, he atravesado 2 veces a pie el Sahara y etcétera. Usted, a propósito de eso, o sea, esos 3 millones de fotos que usted tiene, ese archivo maravilloso, como usted dice, era cuando no existía esta tecnología, pero es que a usted no le gusta mucho la tecnología, casi no, o sea, usted no usa celular. ¿Cómo le va con la tecnología, con estas nuevas fotos, y cómo logra preservar todo ese archivo fotográfico que se daña de una u otra forma, Andrés? Yo digo, claro, la gente que me oye tiene que entender que es con humor, que yo no uso celular porque soy inteligente, tranquila. Es que yo he visto gente desesperada, le suenan 4 o 5 celulares, van a morir de infarto. El que me está buscando que me encuentre. Sí, a mí no me gusta hablar por teléfono, pero lo demás tengo las mejores cámaras y todo eso. Es una maravilla esa tecnología. Sí, lo que es en cámaras sí tengo lo mejor del mundo para hacer buenas fotos. Las fotos las tengo en una habitación oscura y que está medio refrigerada, que es la única forma de guardar las diapositivas. Ahora las estamos digitalizando para salvar muchos lugares. Lo cierto es que este amor por la naturaleza y por la defensa de nuestros recursos le viene desde niño en el seno de su hogar, de sus padres, que le inculcaron mucho eso, sobre todo de su madre. Y a mí me gusta mucho una historia que nos contaban, que su madre lo invitaba siempre a perseguir el arco iris, y usted efectivamente siendo un niño se fue a perseguir el arco iris. ¿Y ustedes porque saben esas historias? Imagínese. Periodista tenía que ser. Cuando yo era muy niño y salía el arco iris en la tierra cafetera, yo soy ¿Usted de creció Armenia, en esa maravilla de que paisaje? tenemos patrimonio de la humanidad, el paisaje cafetero.
Mi mamá decía, pues a mí me gustaba el arco iris y decía, mijito, el arco iris se traga a las personas en su contacto con la tierra. Y ese culicagadito, como decimos los paisas que era yo, salía a perseguir el arco iris. Desaparecía, claro. Regresaba triste mamá y me decía, mi hijo, las cosas importantes siempre están más lejos. Mi mamá era muy sabia, no muy instruida, no sabía química, pero era muy sabia. Y entonces yo le agradezco mucho, y también lo digo en serio, que no me dijo una burda leyenda paisa, porque a los paisas nos gusta el dinero, una burda leyenda paisa que dice que el que encuentre ahí, donde el arco iris toca la tierra, ahí hay un tesoro. Soy tan de malas que encuentro el tesoro, hablo en serio, y estaría ahora en New York presidiendo mi serie de almacenes por todo el mundo, rico, enfermo de todas las enfermedades de los ricos, y no estaría luchando por el verde de mi país. ¿Encontró un tesoro de verdad? No lo encontré, por suerte. Mi mamá no me suerte. dijo eso, si no encontraría el tesoro y estaría, pero encontré el tesoro Pero de la encontró naturaleza. el tesoro de la Exacto. naturaleza Sí. que lo ha comprometido toda su vida, tanto así que eso se mezcló con otra de sus vocaciones y es el de la enseñanza, porque desde muy joven usted ingresó a la comunidad de los maristas que se dedican precisamente a eso, a la enseñanza y a la docencia. Cuéntenos un poco de eso. Los maristas estamos en 70 países del mundo, fundados en Francia, no somos sacerdotes, o sea que tú te vas al cielo sola o al infierno sola, yo no te mando. Nosotros no decimos misa ni nada, estamos dedicados a la educación. Y yo defiendo mi profesión y digo que es la más hermosa. También hay otra muy buena que es ser periodista, yo también lo soy. Porque cuando Dios se hizo hombre no se hizo periodista, ni médico, ni arquitecto, ni ingeniero, se hizo maestro. Tengo, ¿cuántos exalumnos? La mayoría me quieren, otros no. Y de lo que yo hago en ecología tengo más de 50 líderes ecológicos a nivel colombiano y mundial, que los he formado simplemente llevándolos a la naturaleza, sin echarle mucha carreta, como decimos. Miren la naturaleza, siéntala. Como decía Teilhard de Chardin, dejadme sentir la inmensa música de las cosas. Esa vida en la enseñanza y ese mundo de los hermanos maristas lo lleva, entre otras cosas, a estudiar a España. Y allá se encuentra usted con, por decirlo de alguna forma, con el club de montañistas más importante del mundo, y esa es una experiencia que también es muy importante en su vida, ¿no? Sí, yo estudié licenciatura en la Universidad del Valle con Gustavo Álvarez Gardiazabal, que escribió una novela sobre mi vida que se llama El Bazar de los Idiotas, que fue telenovela en Caracol, con María Eugenia Dávila, la actriz más importante que ha habido en Colombia, bonita e importante. Y en España hice el PhD en literatura y estudié precisamente la narrativa de la violencia en Gustavo Álvarez Gardiazabal. Apenas llegué allá, entonces me vinculé con los alpinistas de España, que son grandes alpinistas, y muy rápidamente fui asesor de la Escuela Nacional de Alta Montaña de Madrid y con ellos hice escaladas por todas partes. A propósito de eso, estando en ese importante grupo, usted fue el primer, es cierto que usted fue el primer colombiano entonces en esa expedición al Himalaya en los años 70. Al Himalaya sí, pero no a escalar el Everest. Tú lo dices muy bien, hay gente que le dice, ¿tú fuiste al Everest? No, el Himalaya tiene 14 picos de 8.000 metros, yo escalé un 7.000. Ya los colombianos han subido el Everest con 8.842. Y escalé en África y en Europa, en los Alpes, en todas partes. Pero usted tiene una anécdota ahí porque usted sufrió un accidente estando allí y estuvo 3 días atrapado en el hielo. ¿Cómo fue eso? Uno, me pidieron aquí en el tiempo, esta casa es del tiempo, ¿no? Sí, sí. Y lo voy a escribir para el año entrante, las veces que he sobrevivido, y lo voy a titular, confieso que he sobrevivido. Porque me caí en la selva con unos diplomáticos, nos estrellamos en la selva. Porque en España me rodé 200 metros en una escalada, perdí la sensibilidad en la mitad del cuerpo. Porque en el Nevado del Ruiz, que lo he subido 38 veces, lo subí de niño, y soy uno de los creadores del Parque Nacional Nevado del Ruiz, me caí en una grieta en el Mundial de Fútbol de España del 72, 82. 82 fue. 82. Estuve 3 días metido en el hielo, 40 metros, 70 metros de profundidad, 25 grados bajo el cielo, la pierna derecha abierta en 2 partes, fractura abierta, partida. ¿Cómo sobrevivió? Yo me he preparado mucho para el calor y para el frío y tengo el umbral del dolor muy fuerte.
pero sí aquello fue muy duro. Entonces yo cuento a manera de chiste que estando en ese profundo hielo allá, entonces me daba pena que pasara la gente, pues qué gente iba a pasar allá, porque yo tenía los 2 huesos fuera, entonces me los metí. Y después cuando me sacaron, el médico que me operó en Manizales me dijo, no vuelva a hacer eso porque de pronto se desangra. Le dije, sí doctor, yo no vuelvo a hacer eso. No, por Dios, es que tiene muchas historias, Andrés, para contar a lo largo de todos estos años. Pero en una de sus columnas yo leí una frase que me gustó mucho. Y usted Solo decía, una, yo pensé que le gustaban más. pero una frase que en una de sus columnas que decía, que hablaba de una de las más bellas definiciones de salvaje. Y decía que él había tomado de los indios de los indios americanos y decía, salvaje es lo más parecido a libre. Eso es una frase muy bonita, pero además que habla de esa manera de amar la naturaleza libre. Eso es lo que le inspira a usted, ese amor a la naturaleza. Sí, por ejemplo, un perro que tiene en una casa, ese perro es doméstico. Ese esclavo no es libre. Un perro salvaje es el que vive en el monte, los tigres, los animales tal. Y sí, no fue solamente mi mamá, pobrecito mi papá. Mi papá fue arriero antioqueño, de lo que nos enorgullecemos los paisas, sí, los abuelos que fueron arrieros y tal. Y entonces él, por la tarde, después de que rezábamos el rosario, en todas las casas paisas se rezaba el rosario, ahora no se reza nada porque hay televisión. Al terminar el rosario, mi papá contaba historias de mulas desbocadas, de tigres que aparecían en los caminos, de noches con estrellas, de serpientes, y a mí eso me impactó mucho. Y entonces de ahí nace también parte de mi amor a la naturaleza. La vida mía sí ha sido la naturaleza desde muy pequeño. Cuando a los 3 años me perdí en la finca de mi papá, yo tenía casi 4 años, y yo veía el río que pasaba y pasaba. Yo no me sabía sobre Heráclito, que el río que pasa, no, y que la vida, no. Yo simplemente, ¿y esto por qué no se acaba? No se acaba. Y de verdad es que yo todavía no entiendo, por más que he recorrido tantos ríos y he llegado al nacimiento, pero no entiendo de verdad cómo un río no se seca. Y se nos están secando los ríos porque acabamos los bosques. Y entonces me fui por la orilla del río Quindío, un niñito de casi 4 años, y a los 3 días me encontraron casi muerto de frío cercano en un páramo. Como mi papá era un cafetero muy importante, movía a la policía y todo el mundo me encontraron por allá casi muerto de frío, pero desde entonces mi vida es la naturaleza. Pero esto era como un anticipo de lo que le esperaba a usted de cómo iba a ser su vida de ahí en adelante. Que he tenido y todo lo que iba a tener. Sí. Pero bueno, en este momento tenemos que hacer una pausa, Andrés, pero por supuesto vamos a seguir conversando sobre todas esas aventuras, todas esas cosas increíbles que le han pasado, todos esos riesgos que ha tenido incluso sobre su vida, pero también el amor por un animal muy particular, y es el amor a las arañas, y por qué eso lo llevó a ser protagonista de uno de esos libros que usted nos anticipó, del cual usted ha sido protagonista, un libro muy importante de nuestra literatura. Vamos a la pausa y ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.